Buenos días, mi nombre es Alejandra Fernández. Antes que nada voy a mencionar a quienes trabajaron conmigo. Leandro Fernández, Silvia Goyanes, Lucía Famá y yo trabajamos en el Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Norma da Corso y Verónica Manzano trabajan en el Centro de Investigación de Hidratos de Carbono del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Buenos Aires, y Lucas Gus trabaja en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín. Nosotros estudiamos el efecto del proceso de benzoilación de almidón hidrolizado en películas termoplásticas. En primer lugar, la modificación química fue realizada a escala de laboratorio, y en este trabajo desarrollamos un proceso para lograr llevar a cabo la modificación química a una posible escala industrial. Luego estudiamos el efecto en películas termoplásticas elaboradas por extrusión y termocompresión. Para contar brevemente nuestro trabajo, comenzaré explicando la modificación química realizada, luego presentaré un estudio de los almidones que nos permitió ver que la reacción había sido llevada a cabo con éxito. Posteriormente explicaré cómo se obtuvieron las películas termoplásticas y el estudio sobre las mismas, y finalmente daré a conocer algunas conclusiones de nuestro trabajo. A partir de almidón hidrolizado comercial se llevó a cabo una modificación química que consiste en la esterificación parcial del almidón. Se empleó agua como solvente, cloruro de benzoilo como agente acilante, y una solución de hidróxido de sodio como catalizador básico. La reacción se agitó por 24 horas a una temperatura de 50 grados. Una vez transcurrido el tiempo de reacción, el producto se obtuvo por precipitación con etanol y filtración en vacío. Finalmente, los sólidos fueron secados en vacío hasta peso constante. La hidrofobicidad aumenta con el grado de conversión. Está directamente relacionada con la existencia de grupos hidroxilos capaces de formar enlaces puente de hidrógeno, como se ve en la imagen. Luego, con fines comparativos, se repitió el proceso bajo las mismas condiciones de reacción, pero sin hacer uso del agente acilante como sistema control. Una vez obtenidos los almidones, se realizó el estudio de espectroscopía infrarroja. En el caso del almidón benzoilado, es posible ver picos en 1715 centímetros a la -1, que se corresponden a la vibración del grupo carbonilo del enlace éster que se incorpora tras la reacción. Como era de esperar para los casos del almidón hidrolizado y la muestra patrón, sin benzoilar, no existe un pico a ese número de onda. Otro pico que se observa en el almidón modificado es el de 2.950 centímetros a la -1, correspondiente al anillo aromático. Para su posterior extrusión se prepararon mezclas de almidón, glicerol y agua. La primera de ellas fue realizada con almidón parcialmente hidrolizado, la segunda con el almidón patrón, sin benzoilar, y una tercera muestra fue realizada con un 60% del almidón patrón y un 40% del almidón benzoilado. La extrusión de las distintas mezclas se llevó a cabo utilizando una extrusora de doble tornillo corrotativa. Se seleccionó una velocidad de tornillo de 80 RPM y el perfil de temperatura que puede verse en la imagen de la izquierda, para obtener un material completamente gelatinizado. Después de la extrusión, los cordones termoplásticos se usaron para preparar películas por termocompresión, usando una prensa hidráulica termoestable. Las películas obtenidas pueden verse en las imágenes de abajo. Una vez obtenidas las películas, se llevaron a cabo ensayos de termogravimetría de las películas. Es posible notar una mayor pérdida de masa entre 150 grados y 200 grados, correspondiente al grupo benzoilo esterificado y a la pérdida de dióxido de carbono, en el caso de la película que tiene parte de almidón benzoilado, indicando que la modificación química del almidón a gran escala se llevó a cabo con éxito. Además, para los materiales procesados, la descomposición del almidón comenzó antes y resulta en un rango de temperatura mayor. Otro análisis llevado a cabo fue el estudio del ángulo de contacto de los materiales, para así evaluar el efecto de la modificación química en la hidrofobicidad de las muestras.
Es posible notar un aumento en el ángulo de contacto en la muestra que tiene parte de almidón benzoilado, lo que indica un aumento en la hidrofobicidad de la misma. Como conclusiones de nuestro trabajo, se podría decir que se logró obtener almidones modificados por esterificación con cloruro de benzoilo. Además, se logró exitosamente el escalado de la reacción química, obteniendo grados de conversión similares a los resultantes de la escala de laboratorio, y mediante el uso del almidón parcialmente benzoilado, se obtuvieron películas levemente más hidrofóbicas y que modifican su comportamiento de degradación térmica, alargando el proceso y empezando a menor temperatura. Muchas gracias.